El invierno de 1692 cayó sobre el pequeño poblado de Salem Village como una maldición. Las noches eran largas, húmedas y silenciosas. El viento golpeaba las paredes de madera de las casas mientras la nieve cubría lentamente los caminos. En aquel lugar aislado, profundamente religioso y consumido por el temor al pecado, la gente creía que el diablo caminaba entre ellos. Y quizás tenían razones para pensarlo. Todo comenzó en la casa del reverendo Samuel Parris. Su hija Betty, de apenas 9 años, y su sobrina Abigail Williams comenzaron a comportarse de manera extraña. Gritaban en mitad de la noche, se retorcían en el suelo, decían sentir pinchazos invisibles y aseguraban ver figuras oscuras observándolas desde los rincones de la habitación. Los médicos no encontraron explicación. Entonces alguien pronunció una palabra que cambiaría la historia para siempre. Brujería. La noticia se extendió rápidamente por Salem, y en un pueblo donde el miedo era más fuerte que la razón, aquello bastó para encender la paranoia. Las niñas comenzaron a señalar culpables. La primera fue Tituba, una mujer esclavizada proveniente del Caribe que trabajaba en la casa del reverendo Parris. Después, acusaron a una mendiga anciana llamada Sarah Cullett y a Sarah Osborne, una mujer enferma y hostigada por la comunidad. 3 mujeres diferentes, 3 vidas marcadas por la pobreza, el aislamiento y la sospecha. Demasiada coincidencia. Cuando fueron interrogadas, Tituba contó historias aterradoras. Habló de animales negros, libros firmados con sangre y figuras demoníacas que vagaban por el bosque durante la noche. Algunos creen que confesó bajo tortura. Otros creen que realmente había visto algo. Porque en Salem el bosque no era simplemente un bosque. Era un lugar prohibido. Los colonos puritanos creían que más allá de los árboles se ocultaba el territorio del diablo. Las ramas parecían moverse incluso cuando no había viento. Había quienes juraban escuchar susurros entre la niebla o ver sombras observándolos desde la oscuridad. Y desde mucho antes de los juicios ya existían rumores. Animales apareciendo muertos, niños enfermando de repente, personas que aseguraban despertar con marcas extrañas en la piel. Pero nadie hablaba demasiado de ello, hasta que el miedo explotó. Las acusaciones crecieron como una infección. Vecinos acusaban a vecinos, hijas acusaban a madres, esposos señalaban a sus propias esposas para salvarse. Bastaba con una mirada incómoda, una discusión antigua o simplemente caer mal para terminar frente al tribunal. Y lo más aterrador era que las supuestas pruebas eran invisibles. Las jóvenes aseguraban ver espectros. Decían que las brujas abandonaban sus cuerpos por la noche y atacaban sus almas. Si una niña gritaba durante un juicio y decía que el espíritu del acusado la estaba ahorcando, eso era considerado evidencia. Nadie podía demostrar lo contrario, porque ¿cómo se lucha contra algo que no puede verse? Los juicios se transformaron rápidamente en un espectáculo de horror. Los acusados entraban encadenados mientras la multitud observaba en silencio. Algunos lloraban, otros rezaban desesperadamente. Muchos sabían que estaban condenados antes siquiera de hablar. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Bridget Bishop, la primera mujer ejecutada. La describían como alguien demasiado diferente. Vestía ropa colorida, sonreía demasiado, no actuaba como debía actuar una mujer puritana. Eso bastó para convertirla en sospechosa. Fue llevada a la horca el 10 de junio de 1692. Dicen que mientras la cuerda apretaba su cuello, algunos presentes juraron ver una figura negra observando desde la distancia entre los árboles. Pero aquello fue solo el comienzo.
Con el paso de los meses, Salem dejó de ser un pueblo. Se convirtió en una pesadilla. Las cárceles comenzaron a llenarse. El olor a humedad, enfermedad y muerte impregnaba las celdas. Muchas personas murieron esperando juicio. Y aún así, las acusaciones continuaban. El miedo se volvió algo vivo, algo que respiraba dentro de cada casa. La gente dormía con Biblias bajo la almohada. Algunos clavaban símbolos religiosos en puertas y ventanas, otros evitaban salir de noche por temor a encontrarse con algo en el camino. Porque las historias comenzaron a multiplicarse. Una mujer aseguró haber visto una criatura caminando en 2 patas detrás de su granero. Un hombre dijo escuchar voces llamándolo desde el bosque. Otros hablaban de enormes perros negros apareciendo durante la madrugada y desapareciendo sin dejar huellas en la nieve. Y aunque hoy muchos historiadores creen que todo fue producto de la histeria colectiva, el fanatismo religioso y las tensiones sociales, hay detalles que siguen siendo difíciles de explicar. ¿Cómo pudieron tantas personas convencerse de algo tan extremo? ¿Por qué las niñas parecían sufrir convulsiones reales? ¿Por qué algunos acusados confesaban crímenes imposibles incluso sabiendo que eso podía llevarlos a la muerte? Quizá por miedo. O quizá porque realmente creían haber visto algo. Uno de los episodios más brutales fue el de Giles Corey, un anciano de más de 80 años acusado de brujería. Se negó a declarar, y las autoridades decidieron torturarlo. Lo colocaron en el suelo y comenzaron a poner piedras sobre su pecho, una encima de otra, durante horas. La intención era aplastarlo lentamente hasta que confesara. Pero Giles no habló. Cada vez que le preguntaban si admitiría su culpabilidad, respondía lo mismo. Más peso. Finalmente, murió aplastado. Algunos dicen que su espíritu aún aparece en Salem antes de las tragedias, caminando silenciosamente por las calles envueltas en niebla. Y quizá la peor parte de toda esta historia es que nadie estaba realmente a salvo, ni siquiera quienes participaban en los juicios, porque el terror terminó consumiéndolo todo. Las acusaciones comenzaron a alcanzar personas importantes, familias influyentes e incluso miembros cercanos al gobierno. Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a darse cuenta de que aquello estaba fuera de control. Demasiado tarde. Para entonces, ya había muertos colgando de la horca, familias destruidas, niños huérfanos, personas pudriéndose en prisión por acusaciones absurdas. Finalmente los juicios fueron detenidos. Muchos sobrevivientes fueron liberados. Y años después, varias autoridades admitieron que todo había sido un error, pero el daño ya había sido hecho. Salem jamás volvió a ser igual. Hasta el día de hoy, aquel episodio sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Y lo más inquietante es que aún existen preguntas sin respuesta. Algunos investigadores modernos creen que las niñas pudieron sufrir intoxicación por un hongo alucinógeno presente en el centeno contaminado. Otros hablan de manipulación, fanatismo religioso o enfermedades psicológicas. Pero hay quienes creen algo diferente, porque ciertos testimonios desaparecieron misteriosamente. Algunos registros fueron destruidos, y existen relatos que jamás fueron incluidos oficialmente en los juicios. Historias de rituales en el bosque, símbolos extraños encontrados en árboles, animales mutilados, luces moviéndose entre la niebla durante la noche. Historias que quizá fueron inventadas, o quizá ocultadas. Hoy, Salem es un lugar turístico. Miles de personas visitan sus calles cada año buscando conocer la historia de las brujas, pero quienes viven allí aseguran que hay noches extrañas. Noches donde el viento parece traer susurros,
donde las casas crujen sin explicación, donde algunas personas afirman sentir que alguien las observa desde la oscuridad. Y hay algo particularmente inquietante. Muchas de las víctimas ejecutadas jamás fueron enterradas oficialmente. Sus cuerpos desaparecieron. Nadie sabe exactamente dónde terminaron, como si la tierra misma hubiese querido tragarse el horror ocurrido en Salem. Tal vez todo fue simplemente miedo. Un pueblo consumido por la ignorancia y la paranoia. O tal vez, en aquel invierno de 1692, algo realmente oscuro caminó entre las sombras de Salem, y quizá nunca se fue.